Bueno, voy a dar la cara. Por primera vez en la historia, los valientes son los que no dan la cara. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy, si Dios quiere, me gustaría reflexionar sobre hastiados y pasotas. Hastiados y pasotas, ¿no? Dos perfiles sociales que no significan lo mismo, ¿no? No es lo mismo una persona hastiada que un pasota. Eh, que un que un seguidor del mal llamado pasotismo, ¿no? Porque la, la forma de entender del mundo, la realidad, la vida cotidiana del pasota no se etiqueta, no es una ideología y por lo tanto no es pasotismo. No es lo mismo ser un pasota que ser un pasotista. No es lo mismo. Es lo que quería yo explicar en este vídeo, ¿no? Como lo de pasota, eso viene de los años 70, ¿no? ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar, no? Que decía una canción. Y es una filosofía de vida, ¿no? El pasota te dice, el pasota no es nocivo para la sociedad. El pasota simplemente no entiende. El pasota, tú le vas con tus ideas sociales, tus ideas políticas, tus ideas espirituales o de lo que fuera, y el pasota pasa. Pasa porque no puede comprender, no porque no quiera comprender, sino porque no quiere invertir su energía en algo que no tiene una solución verdaderamente, en algo que es un círculo vicioso, ¿no? Que un problema te lleva a otro y siempre estás, porque es una actitud meramente victimista realmente. Eso de pensar que la solución a las cuestiones trascendentes está en que identifiquemos a determinados culpables allá afuera, ¿no? O en que vayamos juzgando a determinadas personas que por malicia o por ignorancia se equivocan. Eso es lo que piensa el que no es pasota. Y ante eso, el pasota pues crea su filosofía. Y esto pasa en España, por ejemplo, en la transición, ¿no? Cuando pasamos de una dictadura, que como ya explicaba en algún vídeo, una dictadura es como una secta. Los niños y niñas que nacen en esa dictadura son adiestrados, ¿no? Como si fuera una secta. Entonces se te enseñan que los comunistas no son unas personas que tengan, por ejemplo, por poner los comunistas o los judeomasónicos, no son unas personas que tengan unas ideas sociales, políticas determinadas, ¿no? Sino que son los embajadores del mal, ¿no? De la crueldad, de la perversidad, ¿no? Y mientras que aquellos que rigen el Estado han sido puestos por Dios, ¿no? Por eso en todas las monedas, en todos los documentos, lo importante era, en una dictadura como esa, como la franquista, era subrayar que el caudillo era tal caudillo por la gracia de Dios. No era de ahí, lógicamente, esta manipulación del concepto de Dios tiene como consecuencia esa aversión hacia ese mismo concepto, ¿no? Por eso, como siempre digo, aquellos que están en combate contra Dios es porque están tomados por esa misma manipulación, están respondiendo al mismo paradigma, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. A lo que venía a referirme es que el pasota realmente era un joven que en los años 70 en España, en el contexto de histórico y social de España, el pasota era un joven que había sido adiestrado en su escuela a través de los medios de comunicación manipulados por el régimen, en que los buenos eran los que gobernaban, eran los que tenían fe, eran los que eran bondadosos, generosos, eran los que defendían valores humanos, y los otros pues eran perversos que querían contaminar la sociedad y causarle un perjuicio. Cuando llega la transición, cuando acaba la dictadura, pues lógicamente eso empieza a cuestionarse en la mente de estos jóvenes. Muchos obviamente no habían sido adoctrinados, muchos obviamente ya eran conscientes, porque en los años 60 empieza a globalizarse la sociedad, empiezan a crearse industrias como la musical, por ejemplo, empiezan a llegar ideas que la propia Iglesia Católica, gracias al Concilio Vaticano, se transforma por completo.
y siendo un apoyo para esa dictadura, pues deja de serlo. Y como la dictadura ultracatólica se debe a la Iglesia, pues no le queda otra que crear una nueva legislación más abierta. Y de ahí empiezan las leyes, la transición realmente empieza en los años 60. Y empieza gracias a la Iglesia Católica, que se desmarca de dictaduras como la franquista, ¿no? Entonces, de manera muy tímida, pues empiezan a crearse unas leyes que, por ejemplo, para la prensa pues son más abiertas, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Entonces esa cultura en la cual pues algunas personas se van extremando ese tiempo, esos años finales de los años 70, algunas personas de derecha y de izquierda pues van radicalizando sus ideas. Hay personas más sensatas, más razonables, que simplemente lo que quieren es vivir en paz, ¿no? Como decía la canción de Harcha, ¿no? Y como no pueden dar respuestas a esas convicciones que parecen tener los unos y los otros, pues lo que dicen es, mira, yo paso de eso y no me importa, no es mi asunto, no lo juzgo, no digo que esté bien ni esté mal, simplemente paso, voy a lo mío. Como decía la canción, ¿no? Me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, con las chavalas cerca del mar, dando candela. Es una vida... desde el aspecto negativo podríamos decir que es evasiva, ¿no? Desde el aspecto positivo podemos decir que es una persona que simplemente quiere disfrutar su vida y que no quiere inmiscuirse en asuntos que él no puede comprender, porque supone posicionarse en contra de otros y tener ya una predeterminación a la agresividad, a la violencia, al ataque. El hastiado realmente este es el personaje nocivo y desgraciadamente pues no es raro en este país y no es raro en las redes sociales, perdón. El hastiado, esto se ve bien con una parodia, ¿no? Como siempre digo yo, el hastiado es, por ejemplo, ese tío que dice que ya estámpala la botella, estámpala contra la pared, al carajo, tío. La papelera, dale una patada, tío, mierda. Y yo, mira, va a tirar el cristal y el plastiquito de los contenedores, maricona. Ese es el hastiado, ¿no? El hastiado es el tío que no cree en nada, no tiene fe en nada, ni siquiera en sí mismo. Y paradójicamente ha convertido eso, él se ve a sí mismo como si fuera un estado de superioridad. Entonces, desde ese supuesto estado de superioridad, va juzgando a todos los que no son como él. Incluso quiere adoctrinarles, quiere expandir, quiere proyectar entre los demás, quiere educar a los demás. Por eso es el peligro, ¿no? De que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes tengan como referentes a este tipo de personajes evasivos, ¿no? Como son los hastiados. Los hastiados, la mayoría de los trolls, la mayoría de los haters, son personas hastiadas, que no, si en tu canal, en tu blog, en tu página web, en tu red social, te has encontrado en alguna ocasión algún tipo de estos personajes, lo que tienes que pensar es que estos tipos realmente están haciendo lo mismo durante todo el día, por todas partes, no solamente en las redes sociales, sino en su vida cotidiana. Esto es el hastío. Las personas que no tienen fe en nada, las personas que no... Y en contraposición con el pasota, vemos que el pasota no es nocivo, pero este personaje sí. El pasota no te condena ni te juzga, simplemente te dice, mira, yo paso. Y está en su derecho. No es indiferente el pasota. El pasota no tiene por qué, si le vienen pidiendo agua, si viene el sediento o el hambriento que decía Jesús de Nazaret, el pasota no dice yo paso. El pasota puede servir a sus semejantes, proveyéndoles de lo que necesiten. El pasota pasa de aquello que escapa a su comprensión y de aquello que simplemente es usado para darle continuidad al ataque, para darle continuidad al patrón del victimista, al patrón del que es movido por una mentalidad de carencia. Y este que es movido por una mentalidad de carencia, una falta de estima de sí mismo,
En el caso del hastiado lo que hace es convertir, disfrazar de una manera realmente brillante y con gran talento, disfraza todo ese desprecio que inconscientemente siente por sí mismo, porque es desprecio por la vida. ¿Y qué es la vida sino tú? La vida no es algo que te acontece, tú eres la vida. Entonces el hastiado desprecia la vida que hay en sí y ha construido un personaje que le permite ocultar la conciencia de ese desprecio que tiene por sí mismo. Es una pose, es un postureo, es un fingir de que yo estoy bien. Y necesito actualizarlo una y otra vez, juzgando y despreciando a todos aquellos que no sintonizan con ese perfil de persona hastiada. Bueno, y quería hacer este vídeo porque ya llevaba un tiempo, ¿no? Antes de que surgiera esta crisis de esta pandemia que estamos viviendo todavía, eh, quería hacer este vídeo, ¿no? Sobre el hastío, lo que significa para mí el hastío. Es cierto que para cada persona le da su significado personal, subjetivo a las palabras, ¿no? Hace unos días veía una señora haciendo un vídeo contra la empatía, ¿no? Entonces para ella la empatía era una especie de servilismo hacia los demás, ¿no? Entonces me llamaba la atención la manera en la que distorsiona el significado de las palabras, ¿no? La empatía es empatía y empate vienen tienen la misma raíz etimológica y habla por lo tanto de la equidad, de la igualdad esencial en todos. No significa que no seamos diferentes en el rol, en el papel que interpretamos en este gran teatro del mundo. Pero la verdadera igualdad es la equidad, la bondad, lo que diría Choyan Trumpa, ¿no? Esa bondad fundamental que está en todo, que no tiene nada que ver con lo moral, ni con juicios que se hacen contrastando a otros que no tienen esa bondad, por ejemplo, ¿no? Cuando Choyan Trumpa habla de la bondad fundamental, habla de la luz, habla del agua que bebemos, del aire que respiramos, de los latidos de nuestro corazón, habla de la vida en toda su pureza, en toda su integridad, en toda su autenticidad, en toda su naturalidad. Esa es la bondad fundamental, no algo moral. No mirar a las tías que estaban muy buenas, ni no enfadarte, no. Eso no es un juicio moral. No guarda relación con los juicios morales que hacemos. Para condenar, normalmente hacemos juicios morales porque eso que juzgamos está en relación con algo que hay en nuestra sombra, ¿no? Está en relación con nosotros mismos. Por eso si te da a uno rabia la gente promiscua, pues a veces porque se trata de una persona represiva o de una persona que lleva una vida oculta, que también es promiscua y lo oculta, y sin embargo en la vida, en la fachada, en lo que muestra a los demás, está criticando lo que él a ocultas hace, ¿no? Bueno, yo nada más que quería sobre todo subrayar lo nocivo de este tipo de personajes y lo importante que resulta que se le intenta abrir los ojos, ¿no? Ellos han creado un personaje bastante compacto y movido por el cinismo. Ellos sobre todo son cínicos, ellos se habitúan al ataque, pueden estar atacando permanentemente. Es lo que os comentaba antes, cuando uno de estos trolls o haters entra en tu perfil de las redes sociales y deja un comentario ofensivo, piensa que eso mismo ha hecho ya en ese mismo día decenas o centenares de veces en otras muchas cuentas, en otras muchas páginas. Él se habitúa a ese tipo de conducta.
Está convencido de que su posición de hastiado es superior con respecto a todos los que no viven en ese hastío. Y luego el hastío es, sobre todo, el hastío es una consecuencia. A diferencia del pasota, ¿no? El pasota responde a una filosofía de vida. El hastío no es efecto, no es causa, digamos, sino que es más bien es efecto. Efecto del propio desconocimiento de sí mismo, efecto de la propia valoración de sí mismo, efecto de la convicción de estar separado de todo, de que haya separación en sí mismo. Como ya comentaba en algún vídeo, cuando no se tiene fe en lo incondicional, en el amor, en el servicio, en la bondad fundamental, esa de la que hablaba Choyan Trungpa, cuando no se tiene una fe completa en todo ello, fingimos, por eso se finge el amor, por eso se finge la bondad. Como bien decía Oscar Wilde, la hipocresía es el homenaje que se le hace a la virtud. Porque si somos hipócritas y nos fingimos amorosos, bondadosos, generosos, sensatos, transparentes, auténticos, si somos hipócritas de esa manera, es porque obviamente valoramos la virtud verdadera a la cual se refieren esos fingimientos, ¿no? Porque si no... Y por eso se da el hastío extremo ya. El hastío extremo ya no... El hastiado extremo ya no finge, ¿no? Ya se ha tomado conciencia de su fingimiento y emprende una huida hacia adelante. Quiere ir todavía más allá. Entonces ya llega al cinismo, llega a la crueldad. Por eso el personaje del hastiado es tan peligroso y tan nocivo para la sociedad. Y por eso siempre es mejor ignorarlo, porque entonces ignorarlo como una consecuencia natural. Aunque antes yo decía lo importante, aunque ya antes subrayaba lo importante de intentar hacer luz en la mente de estas personas, lógicamente eso siempre y cuando podamos hacerlo. No te estoy diciendo, es lo que estoy haciendo aquí yo. Estoy intentando mandar un mensaje que llegue a... porque estas personas pueden ser fabulosas, de hecho lo son. Como comentaba en el vídeo que hice en un mundo al revés, los peores son los mejores y los mejores son los peores. Hice 2 vídeos sobre esta temática. En un mundo al revés, en un mundo invertido, los mejores son los peores y los peores son los mejores. Como comentaba en este vídeo, aquellos que responden a perfiles de crueldad, de malicia, de estar juzgando permanentemente, a perfiles de personas cínicas, de haters o trolls, como se les llama en las redes sociales, aquellos que están metidos en ese perfil, muchas veces tienen un grandísimo talento, pero lo aplican en el sentido autodestructivo. Cuando estas personas despierten, pues podrán hacer un gran servicio, podrán hacer un gran bien, primero a sí mismos, porque estar despierto, ser consciente, tiene una consecuencia positiva en todos los ámbitos de tu vida, empezando por el de la salud, que ahora tanto nos preocupa, ¿no? Entonces esto es lo que yo quería reflexionar, ¿no? La diferencia entre el pasota, esta palabra, este concepto ya no está muy en boga, ¿no? Porque los jóvenes usan otro tipo de lenguaje, ¿no? Pero en los años 60 era muy normal, ¿no? Yo paso de todo, yo no... Pero el pasota no era perverso, el pasota no era un hastiado, el pasota respondía a una filosofía de vida. El pasota no era insensible, el pasota no era indiferente. El hastiado vive en la degradación total y construye un personaje para maquillar esa degradación, ese desprecio por sí mismo, ese desprecio por la vida, porque él es la vida, tú eres la vida, yo soy la vida, todos somos la vida. Y entonces aplica todo su talento, y esto es a lo que me estaba refiriendo anteriormente, todo su ingenio, todo su potencial creativo, en lugar de aplicarlo en algo expansivo, bondadoso, incondicional, lo aplica en la concepción de ese personaje, de ese maquillaje que disfraza toda su frustración,
toda su falta de amor por sí mismo, toda su falta de valoración por la vida. Entonces no nos confundamos, aprendamos del Pasota, de la filosofía del Pasota, lo que podamos aprender, y seamos conscientes de que el hastiado, al contrario que el Pasota, no responde a una filosofía de vida, sino que es la negación de toda filosofía de vida. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.